Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, va a despertar muchísima curiosidad e intriga en todos ustedes. Vamos a hablar de conexiones, de momentos que marcan, y de cómo a veces, en las personas menos esperadas, encontramos ese respiro, esa calma que tanto anhelamos. Sí, estoy hablando de esa chispa que surge, de esos encuentros que nos cambian la perspectiva, y para ser más específicos, vamos a desentrañar el misterio detrás de la aparente conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, y cómo este encuentro pudo haber sido un refugio de paz para uno o ambos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploraremos historias, personalidades y eventos que seguro les encantarán. Ahora sí, empecemos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que capturan la imaginación del público, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. La química en pantalla entre ellos fue tan palpable, tan eléctrica, que de inmediato surgieron rumores y especulaciones sobre una posible relación más allá de la actuación. Y es precisamente en ese torbellino de atención mediática, de cámaras y de expectativas, donde surge la pregunta: ¿encontró alguno de ellos paz en la presencia del otro? Es un concepto interesante, ¿verdad? La paz, ese estado de tranquilidad mental, de ausencia de conflicto. ¿Podía un entorno tan público, tan expuesto, ser un lugar para encontrarla? Pensemos un poco en la vida de un actor, especialmente cuando alcanza la fama repentina. Demet Özdemir, una actriz talentosa y hermosa, ya tenía una carrera sólida en Turquía, pero Erkencikus la catapultó a una nueva liga de reconocimiento internacional. Can Yaman, por otro lado, experimentó un ascenso meteórico, convirtiéndose en uno de los galanes más codiciados de la televisión turca a nivel global. Imaginen la presión, las constantes apariciones públicas, los flashes de las cámaras, los comentarios en redes sociales, las interpretaciones de los fans, las expectativas de los productores. Es un ambiente que para muchos sería abrumador, una fuente constante de estrés y ansiedad. En medio de este torbellino, es natural buscar un ancla, un refugio. Y a veces esa persona que se convierte en nuestro refugio no es alguien que buscamos activamente, sino alguien con quien simplemente conectamos, alguien que nos entiende, que comparte nuestras experiencias, nuestros miedos y nuestras alegrías. Y aquí es donde la figura de Can Yaman para Demet, o viceversa, cobra relevancia. Si hablamos de Demet Özdemir, es una mujer conocida por su profesionalismo y su discreción. A pesar de su fama, siempre ha mantenido un perfil relativamente privado en cuanto a su vida personal. Cuando se empareja en pantalla con Can Yaman, la química era innegable. Los fans se enamoraron de la dinámica entre Sanem y Can Divit. Esa complicidad, esa chispa, hizo que muchos desearan que esa relación trascendiera la ficción. Y es precisamente en esa conexión, en esa sincronía que veíamos, donde podría residir la clave de una posible paz. Imaginemos a Demet, joven, exitosa, pero quizás sintiéndose un poco abrumada por la intensidad de la fama. Trabajar codo a codo con alguien como Can, que también estaba viviendo algo similar, podría haber creado un entendimiento mutuo muy profundo. Alguien que sabe exactamente por lo que estás pasando, que no necesita explicaciones detalladas sobre la locura del mundo del espectáculo, que entiende las presiones de mantener una imagen pública, las largas horas de rodaje, la fatiga, pero también la euforia de un proyecto exitoso. En ese sentido, la presencia de Can podría haber sido un bálsamo. Un compañero de batallas, alguien con quien compartir no solo los éxitos, sino también las dificultades. Por otro lado, pensemos en Can Yaman. Un hombre que de repente se vio convertido en un ídolo para millones. Con una popularidad masiva, también llegaron las críticas, las comparaciones, la constante escrutinio de cada paso que daba. Es fácil perder el equilibrio en esas circunstancias. Si él en algún momento se sintió abrumado o inseguro, la presencia de Demet, una compañera que lo admiraba y respetaba profesionalmente, y con quien compartía una conexión tan especial en la pantalla, podría haber sido un punto de apoyo. Un espacio seguro donde podía ser él mismo, lejos de las cámaras, lejos de las expectativas. La paz que mencionamos no tiene por qué ser una relación romántica formal. Puede ser simplemente un entendimiento profundo, una amistad sólida, una complicidad que trasciende lo profesional.
A veces, la mayor paz se encuentra en la validación, en sentir que alguien te ve, te entiende y te acepta tal como eres, especialmente en un mundo que tiende a idealizar o a criticar despiadadamente. La conexión que Demet y Can proyectaban era tan auténtica, tan creíble, que era difícil no imaginar que había algo genuino detrás de ella. Y aquí es donde la narrativa se vuelve intrigante. Los rumores de romance eran fuertes. Hubo especulaciones sobre citas, sobre una relación fuera del set. Si bien nunca se confirmó explícitamente una relación romántica de larga duración, la intensidad de esa química en pantalla y la forma en que interactuaban en público sugieren una conexión que iba más allá de la simple profesionalidad. Y esa conexión, esa cercanía, podría haber sido precisamente la fuente de esa paz que buscaban. Pensemos en los detalles. Durante el rodaje los actores pasan muchas horas juntos, compartiendo experiencias, creando lazos. En el caso de Erkencikus, la historia de amor entre sus personajes era central, lo que requería una intimidad y una confianza enormes entre Demet y Can. Esa necesidad de construir una relación creíble en la pantalla podría haber llevado a una conexión personal más profunda en la vida real. Quizás encontraban consuelo en los hombros del otro para lidiar con las presiones. Quizás se reían juntos de las anécdotas del rodaje, se daban ánimos antes de una escena difícil. Esos pequeños gestos, esos momentos de conexión humana, son los que pueden brindar una sensación de paz en medio del caos. Además, cuando la química es tan fuerte y el público lo percibe, es un reflejo de una buena conexión. Y esa buena conexión, ya sea profesional o personal, puede ser un bálsamo. Para Demet, quizás la energía de Can en el set le permitía explorar facetas de su personaje de una manera nueva y emocionante. Para Can, quizás la calidez y el talento de Demet le brindaban la seguridad necesaria para dar lo mejor de sí. Es importante recordar que como espectadores, solo vemos una parte de la historia, la que se nos presenta en la pantalla o en los medios. La vida privada de las celebridades es a menudo un misterio, y las especulaciones pueden llevarnos por caminos equivocados. Sin embargo, lo que sí podemos inferir es que la experiencia de trabajar juntos en un proyecto tan exitoso y tan demandante, con una conexión tan palpable, debió haber tenido un impacto significativo en ambos. La paz en este contexto puede interpretarse de varias maneras. Podría ser la paz de sentirse comprendido y apoyado por alguien que está viviendo una experiencia similar. Podría ser la paz de la confianza mutua, de saber que tienes a alguien a tu lado con quien puedes ser vulnerable. O podría ser simplemente la paz que surge de una colaboración creativa exitosa, donde dos talentos se unen para crear algo mágico. Y es que en ese cruce entre la vida profesional y la personal, donde las líneas a veces se difuminan, es donde encontramos estas historias tan cautivadoras. La forma en que Demet y Can interactuaban, la chispa que desprendían, hacían que fuera muy fácil para el público creer en la posibilidad de que entre ellos existiera un refugio, un espacio de tranquilidad y comprensión. Si pensamos en los desafíos de la fama repentina, uno de los mayores es la soledad. A pesar de estar rodeado de gente, uno puede sentirse profundamente solo si no hay nadie que realmente entienda lo que estás viviendo. En ese sentido, la conexión que Demet y Can compartieron, esa química tan especial, podría haber sido un antídoto contra esa soledad. Un recordatorio de que a pesar de las cámaras, había una conexión humana real. Además, la industria del entretenimiento puede ser muy efímera. Los papeles cambian, la popularidad fluctúa. Tener a alguien a tu lado que ha vivido contigo ese pico de éxito, que entiende la volatilidad de esta profesión, puede ser un factor de estabilidad muy importante. Es como tener un espejo en el que se reflejan experiencias compartidas, miedos comunes y éxitos celebrados juntos. Y volviendo a la idea de la paz, no subestimemos el poder de una buena química y una conexión auténtica. Cuando esa energía fluye en pantalla, también puede fluir en la vida real, creando un ambiente de trabajo más agradable, de apoyo mutuo y sí, de paz. Imaginen el alivio de poder ser uno mismo, de no tener que fingir, de tener a alguien que te entienda sin necesidad de muchas palabras. Esa es una forma de paz invaluable. Es fascinante cómo la audiencia proyecta sus propios deseos y expectativas en las celebridades. Vemos esa conexión en pantalla y deseamos que sea real, porque en esa realidad que imaginamos, encontramos también un poco de esa paz y esa conexión que quizás buscamos en nuestras propias vidas. Y es posible que en ese sentido, Demet y Can, de manera individual o mutua, hayan encontrado en su colaboración un espacio de resonancia, de entendimiento, que les brindara esa ansiada paz.
Para concluir, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman vista a través del prisma de su colaboración en Erkenci nos deja con la intrigante idea de que en medio del brillo y el bullicio de la fama, las conexiones humanas más profundas, incluso aquellas que no se explicitan, pueden ser una fuente inagotable de paz. Ya sea un apoyo mutuo en la cima de sus carreras, un entendimiento compartido de las presiones de la industria, o simplemente la comodidad de trabajar con alguien con quien existe una química tan especial, es muy probable que su encuentro haya sido más que una simple colaboración profesional. Pudo haber sido un refugio, un oasis de calma en un mundo de constante exposición. La magia que vimos en pantalla probablemente tuvo raíces en una conexión genuina, y esa conexión, sin duda, pudo haber sido un bálsamo para el alma, un encuentro donde, al menos por un tiempo, encontraron una forma de paz. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando esta fascinante conexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet y Can encontraron paz en su encuentro? ¿Tienen alguna otra teoría sobre su conexión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan nada de lo que viene. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.